Bueno, entonces continuando con la tercera ponencia de esta mesa, tenemos a la compañera Juliana Yamoja, que va a presentar su ponencia, que viene a ser sobre el tema de la bueno, disculpen, es el utilitarismo. Y bueno, presentando a ella, es estudiante de filosofía de la Universidad, ¿no?, de San Marcos. Es también miembro del grupo de estudio de Rónesis, también de sentido y referencia. Está trabajando en lo que viene a ser su tesis de paradigmas de la analiticidad, ¿no? Y bueno, entonces vamos a dar paso a su ponencia. Gracias. Buenos días a todos. El tema que voy a tratar es sobre una de las teorías morales. Como bien sabemos, existen diferentes teorías morales. La teoría moral que voy a tratar hoy día es la utilitarista, ¿sí? Cada teoría moral, como nosotros bien sabemos, pretenden plantearnos una manera de vivir, pretenden plantearnos un modo de vivir, ¿sí? Sin embargo, de todas las teorías morales, claro, y no solamente esta es la única pretensión de una teoría moral, ¿sí?, tiene otras pretensiones, pero de todas las teorías morales, digamos que hay una coincidencia entre los diferentes filósofos de la moral, y es que la moral debe tener un contenido mínimo. ¿Cuál es el contenido mínimo que debe tener una teoría moral desde las diferentes posiciones que se plantean desde los diferentes filósofos morales? Es que la moral es una cuestión de consultar la razón, ¿sí? Si tendríamos que dar cuenta de un contenido mínimo de una teoría moral, es que ésta tiene que consultar la razón. En ese sentido, cuando hablamos acerca de qué teoría moral es aceptable, debemos entonces determinar cuáles son las razones sólidas, cuáles son los argumentos que nos llevan a aceptarla como tal. Interesa entonces que un sujeto moral responsable sepa analizar los argumentos que se incorporan en una determinada teoría moral para, en ese sentido, dar cuenta de su carácter arbitrario o no. Entonces, moralmente, podríamos decir que moralmente es justo hacer aquello para lo cual se pueden dar mejores razones. Dejamos de lado aquí las cuestiones vinculadas a los sentimientos o a las emociones, porque estos pueden estar básicamente sustentadas en cuestiones irracionales o de condicionamiento cultural, y damos paso, ¿no es cierto?, a una teoría moral que busca dar mejores razones. La teoría moral que voy a tratar hoy día es el utilitarismo, ¿sí?, un enfoque utilitarista de la moral. Entonces, tenemos como antecedentes a David Hume, ¿sí? Él fue uno de los primeros filósofos morales que desarrolló la filosofía moral utilitarista. Una formulación más acabada fue la que llevó a cabo Jeremy Bentham, que ya lo desarrolló aquí mi compañero. Él desarrolló una formulación definitiva y ya dio cuenta de un principio moral fundamental, ¿sí?, que es el principio de utilidad, que voy a pasar a explicar más adelante. Esta teoría moral recibe una formulación posterior también en Stormill, que fue discípulo de Jeremy Bentham. Entonces, ¿qué es lo que propone el utilitarismo? ¿Sí? La fórmula que propone el utilitarismo es una fórmula bastante sencilla, ¿sí? ¿Cómo determinamos la corrección de nuestras acciones? Cada teoría moral va a determinar cómo es que podemos afirmar que tal acción es correcta o no es correcta, cómo determinamos la corrección de estas. Para el utilitarismo, la corrección de una conducta, en este caso de las acciones morales, ¿sí?, de las acciones, mejor dicho, para que sean morales, tendría que ver con la cantidad de felicidad o la cantidad de infelicidad que puede traer consigo esta acción, ¿sí?, para ser moral o para ser inmoral. Entonces, lo que propone el utilitarismo es básicamente, ahora tenemos que además dar cuenta de que
esa teoría moral nace pues en un determinado contexto de formación de los primeros estados-nación modernos, posterior pues a la Revolución Francesa en 1789, está la nueva constitución dada en los Estados Unidos, la abolición de la esclavitud, el lema encensado por la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad y libertad. Entonces, es en este contexto en el que se desarrolla esa teoría, no es importante contextualizarla. Entonces, aquí la corrección moral ya no se mide, ¿sí?, en la complacencia que éstas puedan tener respecto de lo que una entidad metafísica nos puede ordenar hacer o no hacer, ¿sí? La corrección de nuestras acciones ya no tiene que haber, ya no es una cuestión de complacer a Dios, ni de seguir ciertas reglas, siguiente por favor, ni de seguir ciertas reglas abstracta, si no se basa en este principio moral fundamental que ya había sido postulado en Bentham y que tiene que ver con el principio de la utilidad. ¿Qué es lo que nos exige este principio? Que cuando tengamos que elegir entre diferentes acciones o políticas sociales, debemos elegir aquellas que tengan las mejores consecuencias globales para todos los afectados. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nos dice Jeremy Bentham? Por principio de utilidad se entiende el principio que aprueba o desaprueba cualquier acción según la tendencia que tenga para aumentar o disminuir la felicidad de las partes de cuyo interés se trata, o lo que viene a ser lo mismo, en otras palabras, para fomentar o combatir esa felicidad. ¿Por qué eso? ¿Por qué digamos, mi pretensión ha sido desarrollar o dar algunas concepciones básicas de esa teoría, ¿no? Porque esa teoría moral obviamente pretende explicar ciertas conductas. Y más adelante voy a, por ejemplo, dar unos ejemplos sobre eutanasia y también sobre el trato de los animales que aquí mencionó Hugo, porque claro, desde un enfoque utilitarista se plantea pues una crítica hacia, por ejemplo, el trato que se le da a los animales, en tanto no son objetos, entre comillas, de consideración moral, y en relación a la eutanasia también, en tanto desde el utilitarismo podríamos considerar que es una práctica moral, ¿sí? Es una práctica moral. Esa práctica no sería moral, por ejemplo, desde otras posiciones teóricas morales, como por ejemplo la que sostiene el cristianismo, ¿sí? Porque los fundamentos en los que se ciernen son completamente diferentes. Siguiente. ¿Qué es lo que nos dice John Stuart Mill, discípulo de Bentham? Conforme al principio de la mayor felicidad, el fin último, en relación con el cual y por el cual todas las demás cosas son deseables, que estemos considerando nuestro propio bien o el de los demás, es una existencia libre en la medida de lo posible, de dolor y tan rica como sea posible en goces. ¿Sí? Bentham nos habla de la felicidad, John Stuart Mill nos habla del dolor. Esa también consideración también ya estaba en Bentham, pero claro, aquí está, digamos, la fórmula más acabada y es la que ya nos permite dar cuenta, por ejemplo, de cómo es posible una justificación moral de la eutanasia y cómo también es posible una justificación de la consideración moral, ¿sí?, de los intereses de los animales. Entonces los animales tienen intereses que deben ser objeto de consideración. Siguiente. Entonces, el utilitarismo plantea un criterio de moralidad, ¿sí? Propone un determinado estado de cosas. ¿Cuál es el estado de cosas? La mayor felicidad tanto como sea posible, ¿sí? El objetivo de la moral es la felicidad de los individuos en este mundo. Recordemos el contexto, ¿sí? Una etapa posterior a la Revolución Francesa, Constitución en Estados Unidos, abolición de la esclavitud. El fin de la acción humana entonces constituye un criterio de moralidad, ¿sí? Claro, digamos, eso es lo que nos dice el utilitarismo, porque luego van a haber líneas que se postulan en contra del utilitarismo y vamos a ver cómo es que se van a desarrollar formulaciones que se distancian de la formulación clásica del utilitarismo. Se formulan nuevas expresiones del utilitarismo para salvarlo, por ejemplo, de esta consideración, ¿no?, de que el fin de la acción humana tendría que ver con esta búsqueda de la felicidad, ¿no? Hay una crítica hacia esta consideración porque lo que se busca es el bien. Son teorías posteriores que se plantean efectos de realizar una crítica al utilitarismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué curso de conducta promoverá la mayor felicidad para todos aquellos que sean afectados? ¿Sí? Es en función de eso que vamos a medir la corrección de nuestra acción. La eutanasia, ¿sí? En filosofía moral es muy útil dar ejemplos, ¿sí? Porque es en función de esos ejemplos a partir de los cuales nosotros vamos a poder determinar
digamos, qué conducta podemos llamar moral y qué conducta podemos calificar de inmoral. Voy a leer el ejemplo, esto es un libro desarrollado por Herr. Es el ejemplo de Matthew Donnelly. Él es un caso de la vida real. Él trabajó, fue un físico que trabajó con rayos X durante 30 años, ¿sí? Como resultado de ese trabajo, él contrajo cáncer, perdió la mandíbula, parte de la mandíbula, el labio superior, la nariz, la mano izquierda, así como los dedos de la mano derecha, quedó también ciego, ¿sí? Él sufría un dolor constante, era irremediable el daño que había sufrido, no se iba a recuperar. Un escritor dijo que en sus peores momentos se le podía ver tirado en la cama, apretando los dientes y con la frente bañada en sudor, sabiendo de que todas maneras iba a morir y queriendo escapar de tal estado. Él pidió a sus hermanos que le practicaran la eutanasia. Dos de sus hermanos se negaron, pero uno de ellos decidió practicar la eutanasia y claro, como era una práctica moralmente incorrecta y además sancionada en términos legales, esta persona fue detenido y fue condenado. Entonces, aquí la pregunta es, ¿sí? ¿Fue moral, ¿sí? La acción llevada a cabo por el hermano de Matthew Donnelly? Entonces, ese es el punto de discusión. Desde una posición utilitarista no sería una acción inmoral, porque lo que estaría, digamos, evitando es un mayor nivel de infelicidad. Aparte, el utilitarismo lo que defiende es este ámbito de libertad que puede adoptar el propio sujeto. Y claro, el hermano había decidido que se le practicara la eutanasia. Estaba en completo uso de sus facultades y así lo había pedido. Desde la posición del cristianismo, otras posiciones morales, claro, la eutanasia, ¿sí? Es reprochada moralmente, pero el utilitarismo entonces adopta un enfoque diferente, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánta infelicidad implicaría esto? ¿Qué acción produciría el mayor balance de felicidad sobre la infelicidad para todos los interesados? Los utilitaristas han concluido que la eutanasia es moralmente correcta, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora, Dios es bueno, pero exige que Donnelly sufra durante otro año antes de morir, antes de finalmente morir, ¿sí? Esa es una crítica que John Bentham, ¿sí?, hace a esta concepción de un Dios en términos de benevolencia, ¿sí? Él consideraría que no podríamos hablar de un Dios en términos de benevolencia si es que se sancionaría a partir de los postulados del cristianismo la incorrección moral de la acción del hermano de Donnelly. Pero claro, el utilitarismo tampoco propone desvincularse, ¿sí?, de los dictados de la religión, no es lo que propone, simplemente considera que sí, bueno, si vamos a hablar de Dios como un creador benévolo, entonces hay que tomarnos en serio esta concepción de Dios como un creador benévolo y desde esa posición justificar en términos morales la eutanasia. En ese sentido, habría pues que plantear una especie de coincidencia entre estos dictados de la razón con los de la utilidad, ¿sí? Es una salida que se puede plantear respecto de esta controversia. Desde la posición de Jeremy Bentham, ¿sí? y aquí nos podemos remontar hacia ciertas posiciones naturalistas desarrolladas, por ejemplo, en Sócrates, donde vemos que hay una clara identificación entre el deber moral y el deber jurídico. Esto lo apreciamos al momento en el que se le ofrece, ¿sí?, en este diálogo escrito por Platón, se le ofrece pues no escapar, y Sócrates se resiste porque él afirma que es un deber moral cumplir con las leyes de la polis, ¿sí? Hay una identificación en Sócrates entre el deber moral y el deber legal. Es una identificación que luego se va a ir rompiendo, por ejemplo, en la Antígona. Vamos a ver que esta identificación entre deber moral y deber jurídico ya no se da como tal, porque ella critica y es más, desobedece las leyes dadas por
por el soberano en esta nación a efectos de, porque contradicen las leyes de los dioses. Entonces aquí ya no hay una ruptura en ese sentido, en tanto hablamos de identificación entre deber moral y deber jurídico. Lo que propone Jeremy Bentham en ese sentido es que, siguiente por favor, es que el propósito de la moral es el mismo que el de la ley, ¿sí? Ambos tienen el propósito de promover el bienestar. Negar o, digamos, sancionar moralmente la eutanasia es ir en contra del bienestar del individuo y es ir en contra de su autodeterminación como ser libre. El principio de utilidad como guía para el legislador y como guía para tomar decisiones morales individuales. Y es un principio de utilidad que se da en términos de prácticas morales y en términos de prácticas legislativas. No se está asumiendo que deba existir una identidad entre el deber moral y el deber jurídico, pero sí se exige en el utilitarismo desde la posición de Jeremy Bentham que este principio de utilidad sea una guía tanto para el legislador como para también aquel que toma decisiones morales individuales. Siguiente. Ahora vamos al tema de los animales, ¿sí? Vamos al tema de los animales. En lo que respecta al tema de los animales, tradicionalmente, como bien explicado aquí Hugo, los animales no han sido objeto de consideración moral, ¿sí? No se han considerado los intereses de los animales como objeto de consideración moral. Es más, desde el cristianismo y desde otras posiciones, claro, hay algunas excepciones en el cristianismo, obviamente tenemos a varios representantes del cristianismo que sí afirmaban que debería haber no solamente una consideración de los animales, sino de la luna, el sol, las plantas, etc. Pero, a ver, veamos, ¿qué es lo que nos dice en este caso Aquino, ¿sí? La razón tiene que ver con el bienestar del ser humano y no con el bienestar de los animales mismos, ¿sí? Hay una ausencia de consideración moral porque se considera, obviamente, que la naturaleza o Dios ha creado todo cuanto existe para la satisfacción del ser humano y no tomando en consideración los intereses de los animales. Las personas y los animales están en categorías separadas, ¿no? Y ojo, aquí estamos simplemente hablando de animales humanos y animales no humanos, y cuando hablamos de animales no humanos, estamos hablando solamente de animales, y cuando hablamos de animales humanos estamos hablando de personas, ¿sí? Dentro de las consideraciones morales actuales vamos a ver que ya hay varios países en los que hay animales no humanos que tienen el estatus de persona, ¿sí? Incluso nuestra legislación, el feto no tiene esta condición de persona, ¿sí? No lo tiene, y eso lo podemos apreciar cuando damos cuenta de los diferentes procesos constitucionales que lo que buscan es tutelar derechos, que claro, el concebido es objeto de derecho en todo lo que le favorece, siempre y cuando nazca vivo. Entonces, respecto al trato de los animales, ¿sí? Han habido justificaciones teológicas para no considerarlos a estos como fines, ni para que sean objeto de consideración moral, pero no solamente justificaciones teológicas, sino también justificaciones seculares, ¿sí? Abundante justificación secular, abundantes filósofos que justifican la falta de consideración moral de los animales como sujetos de derecho. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nos dice Bentham? ¿Sí? Él desarrolla en este texto que tiene que ver con se llama Introducción a la moral y a la legislación. Él nos dice lo siguiente: puede llegar el día en el que el resto de las criaturas animales puedan adquirir aquellos derechos que nunca podrían habérselos negado, excepto por la mano de un tirano. Los franceses ya han descubierto que el color negro de la piel no es razón para que un ser humano deba ser abandonado sin más el capricho de un torturador. Tal vez llegue un día en el que se reconozca que el número de piernas, la vellosidad de la piel, esa es la alusión a los animales, o la terminación de los osacros sean razones igualmente insuficientes para abandonar a un ser sensible de la misma suerte. ¿Qué otra cosa podría trazar la insuperable línea? Es la facultad de la razón. No hay una crítica abierta a la postura de Aquino, o quizás la facultad del habla, ¿sí? Ahí ha habido un error, y desde esa posición incluso podríamos plantear una crítica al mismo Wittgenstein, ¿sí? Pero un caballo o un perro adulto son, sin comparación, animales más racionales. Y acá, por ejemplo, da cuenta de los bebés, ¿no? Hay un perro adulto, un caballo puede tener un mayor nivel de racionalidad que un bebé de una semana o incluso de un mes de edad. Pero supongamos que fuera de otra manera, dice Bentham. ¿De qué les serviría? La pregunta no es si pueden razonar ni si pueden hablar, sino si pueden sufrir. Aquí Hugo ya ha desarrollado, siguiente, con mayor amplitud ese tema. Entonces, claro,
Son argumentos postulados por el utilitarismo, ¿no es cierto? Para dar cuenta de cómo pueden haber ciertas acciones que pueden ser calificadas en términos morales como correctas. Pero claro, también hay algunos argumentos antiutilitaristas, ¿sí? El primero es, se formula a partir de las siguientes preguntas: ¿es la felicidad lo único que importa? ¿Sí? Y eso se basa en realidad en una crítica desarrollada al hedonismo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros realizamos ciertas acciones porque nos dan felicidad. Esa es la posición del utilitarismo, pero según esta crítica, la anterior por favor, según esta crítica, si es la felicidad lo único que importa, en realidad lo único que importaría no sería la felicidad, sino la calificación de dichas conductas como buenas, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo juzgar que determinada conducta es buena, y es en función de esa consideración que yo determino la felicidad que puede atraer consigo. Se considera que el hedonismo hace un planteamiento digamos, invertido de cómo debería en realidad defenderse una conducta moral, ¿sí? Lo que nos dice el autor es que nos hace felices tenerlas, pero solo porque las consideramos buenas, ¿sí? Y no al revés. Es como si lo postularía el hedonismo, o considerar que la felicidad es lo único que importa. Claro, hay ya los modernos utilitaristas niegan que el hedonismo sea un núcleo, ¿sí?, de esa teoría. Lo otro es si solamente importan las consecuencias, pero claro, si solamente importan las consecuencias, estamos dejando de lado los derechos, estamos dejando de lado consideraciones de justicia, razones retrospectivas, y cuando hablamos acerca de la justicia estamos hablando de ciertos derechos que podrían ser pisoteados, como por ejemplo para satisfacer los derechos de una minoría, ¿no? Y desde aquí, por ejemplo, puede ir la crítica desarrollada por el liberalismo, ¿no? Ronald Working es un filósofo del derecho. En su libro Tomando los derechos en serio, él hace una crítica a estas posturas utilitaristas desde el liberalismo, en tanto considera que los derechos individuales son luchas frente a una mayoría. Entonces, bueno, pueden existir una gran mayoría que nos diga que esto es lo que define que su acción sea moralmente correcta, porque es lo que les trae felicidad, pero eso puede ir en contra de ciertos derechos individuales, y eso es una crítica al utilitarismo. Las razones también retrospectivas, en tanto solamente toman consideraciones a futuro. Entonces, el otro argumento antiutilitarista es: debemos preocuparnos por todo, ¿sí? Este argumento pesa bastante, porque supone que no se estarían tomando en cuenta las razones personales de los individuos, ¿sí? La acusación de que el utilitarismo es demasiado exigente. Se pone el ejemplo, ¿no? Hay una persona que está transitando por una calle, está dirigiéndose al teatro, pero en el camino ve a un niño que está pidiéndole comida. Entonces, ¿qué es lo que hace? Gasta el dinero comprando su ticket en la boletería, o le da ese dinero a ese niño. Entonces, son algunas críticas, ¿sí?, que se le formulan al utilitarismo, ¿no? La acusación de ser demasiado exigente y dejar de lado las razones personales. Siguiente, por favor. Pero claro, aquí lo que se hace es que lo que se formula como parte de la crítica es que el utilitarismo en realidad no estaría haciendo una distinción conceptual, ¿sí? El utilitarismo no estaría distinguiendo entre acciones moralmente obligatorias y acciones dignas de elogios que no son estrictamente obligatorias. Eso sería, digamos, esa sería una de las distinciones que no realizaría el utilitarismo, y lo que nos llevaría a plantear sus exigencias como altamente costosas, y las que nos llevaría desde una práctica a rajatabla, digamos, si podemos decirlo así, del utilitarismo, a ciertos costos en términos personales. Eso es todo, gracias.